La madrugada del 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor de la familia de Feo, de tan solo 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos con un rifle, dejando un total de 6 personas muertas. Los hechos ocurrían en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York. Desde ese momento aquella casa cambiaría para siempre. Estos asesinatos fueron el comienzo de la leyenda negra. Los investigadores no tenían ningún indicio que les permitiese sospechar de alguien en concreto, hasta que uno de los detectives que recorría la casa en busca de alguna pista encontró en la habitación del único superviviente 2 cajas de cartón de balas para un rifle. Después de largos interrogatorios, la policía consiguió la confesión. Ronald DeFeo había aprovechado la cena para introducir en ella una toxina que produce estados de somnolencia, y con una escopeta del calibre 34 los asesina fríamente. A todos les disparó en la espalda, excepto a su madre, Louise DeFeo, a la que dispara sobre el cráneo. El joven fue condenado a 25 años de prisión. Según aseguraría años después, había algo en el lugar que le incitó a cometer aquellos asesinatos, voces, e incluso la aparición de una sombra que le obligaba a hacerlo y que llegaban incluso a apoderarse de su cuerpo. La mansión fue construida en 1924 y no se registró ningún suceso paranormal hasta aquella madrugada de noviembre del 1974. Como curiosidad decir que fue construida sobre un sanatorio indio donde murieron decenas de personas. Comienzan los fenómenos extraños. Pero la verdadera historia de Amityville comienza días después, el 28 de diciembre de 1974, 28 días después de los asesinatos. Ese día, otra familia, compuesta por el matrimonio de George y Kathy Lutz, se mudó al lugar donde había ocurrido la masacre. La casa, espaciosa y de muy bonita arquitectura, estaba a la venta a un precio excepcionalmente barato, $80,000, y los Lutz decidieron obviar los violentos hechos ocurridos con antelación y compraron el inmueble, aunque solamente pudieron ocuparlo unos pocos días debido a los extraños fenómenos que sucedían. Desde el primer momento en que ocuparon la casa, el matrimonio y sus hijas pequeñas sintieron una presencia sobrenatural, que se iba haciendo más fuerte cada día. Al principio, se escuchaban ruidos extraños a lo largo del día. Luego, comenzaron a aparecer manchas en las paredes y malos olores sin motivo aparente, y las puertas y ventanas se abrían solas. Kathy Lutz agregaría que en reiteradas ocasiones se sintió observada en ciertas partes de la casa, principalmente en las habitaciones, y que vio unos ojos rojos que la miraban desde la oscuridad a través de la ventana. De repente, comenzó a tener pesadillas repetitivas con los crímenes sucedidos en la casa, pero soñando que las víctimas eran los componentes de su familia. Supuestamente aparece uno de los fantasmas. La supuesta entidad que habitaba la vivienda trató incluso de apoderarse de los cuerpos de sus residentes, manipulándolos a su propia voluntad y obligándolos a cometer actos de naturaleza violenta, algo en lo cual los Lutz nunca han querido ahondar. A los pocos días de habitar el lugar, el matrimonio se convenció de que la casa estaba poseída por una presencia demoníaca y recurrió al sacerdote de la iglesia más cercana, quien contaría después que al tratar de bendecir la casa, escuchó una voz que lo echaba, una voz que surgió de la nada desde la planta más alta de la casa y que gritó: «¡Lárgate de aquí!». Según los relatos de la época, cuando el sacerdote entró en la casa, el ambiente se llenó de un olor putrefacto y una nube de moscas invadió el lugar. El religioso debió luchar con una fuerza física que le impedía acercarse a la casa y finalmente fue violentamente expulsado. La visita del sacerdote marcó el punto en que los sucesos paranormales se incrementaron. George empezó a sentir presencias extrañas también, e incluso sentía miedo a abrir los grifos pues suponía que una presencia maligna podía salir de ellos si abría la llave de paso. Las alucinaciones se hacían más comunes y la desconfianza en la familia se acrecentaba. George afirmaba que su mujer se estaba transformando en una bruja pues, según él, se le estaban cayendo los dientes y el pelo, y él se obsesionó con cortar leña. Toda la familia se despertaba todas las noches, siempre a las 3:15 de la madrugada. Tras menos de un mes viviendo allí, los Lutz debieron abandonar para siempre la casa, que desde entonces se encuentra deshabitada y sobre la cual pesa el estigma de la leyenda de Amityville. Hasta el día de hoy nadie se ha atrevido a volver a habitar la casa. A las afueras de Tijuana corría el rumor bastante recurrente de la existencia de una casa en la que habitaba una bruja. Aunque esto causaba un tremendo miedo para multitud de lugareños, no ocurría para nada lo mismo en el caso de infinidad de turistas que querían visitar el lugar.
La casa de la bruja. Una joven guía ofrecía la opción de conocer el lugar. No obstante, nadie había conseguido verla y los que lo hicieron, nunca más volvieron a ser vistos. Una pareja estadounidense procedente de Boston, decidió comenzar una ruta por diferentes municipios de México y entre ellos, una de las paradas prácticamente obligatorias, fue la de conocer esta hermosa ciudad. Cuando la pareja llegó al lugar y se enteró de las noticias que eran contadas en cualesquiera de los bares por los que pasaban, comprendieron que tenían que ver con sus propios ojos aquella casa en la que, al menos aparentemente, habían sucedido extraños sucesos que resultaban inexplicables para la mayoría de científicos. Emily era la guía que con gusto acompañaba a los turistas que deseaban conocer la historia verdadera de la casa. De hecho, frecuentemente falseaba datos y añadía los que ella quería, para darle mayor notoriedad de la que ciertamente tenía el lugar. Sin embargo, tenía un horario que cumplir y no le gustaba quedarse por los alrededores al anochecer. El día que los turistas contactaron con ella, era lluvioso, había una niebla que imposibilitaba ver qué sucedía alrededor y ello generaba una sensación bastante siniestra de solo pensar el sitio en el que se encontraban y también, algunas historias que contaban de él. La mujer que se llamaba Marian, empezó a sentir un gran pánico de solamente recordar algunas de las historias que le habían sido contadas, tanto por las gentes del lugar, como por Emily y quiso marcharse del sitio, aunque su esposo la convenció para dar un paseo prometiéndole que no pasaría nada. Mientras Emily estaba hablando por el celular con un compañero suyo, los turistas se adentraron en el bosque. Llegado un punto, la mujer del turista puso su mano sobre el hombro de su marido y este la respondió igualmente. Sin embargo, al volverse para abrazarla se dio cuenta que era una mujer de otra época. Pronto recordó las historias de la bruja y cómo ésta se había llevado a su mujer sin él percatarse. Rompió a llorar pero no brotaron las lágrimas de sus ojos porque no podía, trató de gritar pero le resultaba imposible y andar tampoco podía hacerlo. Entonces, cerró los ojos y aceptó sus circunstancias, había desafiado los consejos que les dieron por curioso y no podía hacer otra cosa. 30 minutos después, era el momento de reunirse de nuevo con los excursionistas, fueron llamados pero no aparecieron para regresar. Con la llegada de la policía al día siguiente, solamente hallaron sus carteras y mochilas. Una de las cárceles más escalofriantes del mundo, la cárcel maldita de Estrella en Phoenix, Arizona. Específicamente su sector llamado la Torre D, donde solo se albergan mujeres. Es un sitio descuidado y muy sucio, donde circula una leyenda. Jay Yates, oficial de detención, tomó la guardia del turno noche en la penitenciaría en 2009 y fue asignado a la Torre D. El compañero de guardia de Jay esa noche, oficial Brown, quedaba en la sala de control de la cárcel maldita mientras Jay hacía la primera ronda del turno, cuando las reclusas son contadas. Jay miró desde abajo hacia la ventana de la sala de control y vio lo que parecía un sargento de pie detrás de su compañero. Cuando regresó a la sala de control, le preguntó por el sargento, y Brown dijo que había estado solo todo ese tiempo. Jay experimentó escuchar puertas que se abrían y cerraban por su propia cuenta, sonido de pasos que se acercaban y fuertes golpes en la puerta de la sala de control cuando era Brown el que hacía la ronda. Al día siguiente Jay tenía como compañero de turno a un tal Simpson, que casi tuvo un ataque de nervios cuando se enteró de que estaba asignado a la Torre D. Murmuraba por lo bajo: él sabe dónde estoy, él puede vernos, no puedo hacer esto. Jay vio a un hombre en uno de los bloques de celdas. Fue tras él, pero su búsqueda fue interrumpida por repentinos gritos de una de los reclusas. Jay llamó a Brown, su compañero de la noche anterior, quien estaba en otro sector. La interna reveló que el sargento estaba aquí, y él me dijo que me matara. Ahora podía comprender por qué sus compañeros parecían siempre cansados, fatigados, sombríos, temerosos. Y Jay comenzó a parecerse a ellos cada vez más. Otra noche, después de que algo arrojara una silla contra la ventana de la sala de control mientras Jay estaba dentro, Brown fue atacado por detrás por una fuerza invisible mientras hacía una revisión de celdas. Un nuevo recluta, el oficial Padilla, exploró todo el bloque de celdas, tratando de encontrar la fuente de una voz masculina y finalmente se encontró cara a cara con el fantasma conocido como el sargento. Jay, después de tener una visión de una reclusa que se había colgado en la ducha, comenzó a creer que la cárcel maldita podría llevarlo a suicidarse.
Después de ver un noticiero sobre el intento de suicidio de Simpson, la esposa de Jay, Marie, hizo algunas investigaciones. Encontró que la cárcel maldita se había llevado a otros oficiales de detención a la locura a lo largo de los años. El oficial de Ann Thomas se declaró culpable de asesinar a su esposa en 2005, con sus amigos alegando que había cambiado completamente después de las guardias en la torre D en la prisión. Parecía que no habría escapatoria de la oscuridad después de que Jay viera una figura fantasmal de una mujer en el dormitorio de su casa. Más tarde, Marie lo encontró de pie en el umbral de su casa con ojos sin vida, diciéndole a Marie que estaba esperando a los reclusos. Después de este último evento, Jay renunció a la cárcel maldita, aunque él aún siente que todavía hay una parte de él en ese lugar, una parte que nunca podrá salir. Gracias por ver este video. Suscríbete y activa las notificaciones para saber cada vez que publico video. Hasta la próxima, pequeñas criaturas.